Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada en Canal 24 Horas de manera exclusiva a la información económica. En una semana que hemos tenido información económica, pero al tope, todos los días, y estamos justamente para desmenuzar todos los temas de los últimos días de la contingencia con la presidenta de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez. Susana, bienvenida a Canal 24 Horas, a Televisión Nacional de Chile. ¿Cómo te va? Hola, muy bien, encantada de estar acá. A ver, lo primero, claro, hablemos de aranceles, hablemos de esta montaña rusa que han sido los últimos días. ¿Cómo? Miremos un poquito a la distancia. Esto parte el miércoles de la semana pasada y así un ir y venir de cambiar. Claro, siempre de acuerdo a cómo se levanta el caballero. ¿Cómo lo han visto? Bueno, con mucha preocupación, porque efectivamente esas decisiones, esta seguidilla de cambios constantes ha generado una enorme incertidumbre en los mercados. Da prueba de ello, ¿cierto?, las volatilidades que hemos visto en las bolsas, en los tipos de cambio, en las tasas de interés. Y eso, por supuesto, no es bueno para nadie, no es bueno para la economía mundial, no es bueno para Chile, y no sabemos tampoco cómo va a terminar este proceso. Tuvimos anuncios, ¿cierto?, de una suspensión por 90 días para algunos de los... Pero para nosotros no, parece. Para nosotros no, estamos en este 10% que le aplicó a todos, ¿no? Pero yo diría que es un problema el 10%, pero más grave aún es lo que está pasando, esta guerra que hay entre dos grandes economías, dos importantísimos socios comerciales nuestros, como son China y Estados Unidos, y eso, por supuesto, tiene repercusiones indudables para el resto del mundo. ¿Cuánto y cómo nos pega eso? Porque tú bien lo mencionabas. China es el destino del 40% de nuestras exportaciones, Estados Unidos el 15%. O sea, entre los dos tienes mucho más de la mitad. ¿Cuánto y cómo nos pega esto, crees tú? Claro, todavía esto va cambiando día a día, pero uno puede ir, y tú te has reunido también con el ministro de Hacienda, con las autoridades, para ir cotejando más o menos cuánto nos puede dañar esto. ¿Cómo lo has visto? Mira, yo creo que va a tener un impacto importante en nuestras proyecciones de crecimiento, que ya eran bastante modestas. O sea, Chile va a crecer menos este año, de todas maneras. Claro, hoy día, hasta antes de esto, las estimaciones andaban entre el 2,5%. De hecho, por ahí estaba el rango del Banco Central. Yo creo que va a haber un ajuste, porque toda esta incerteza tiene impactos. Tiene impactos, hay una gran transferencia de riqueza y pérdida de valor. Y por lo tanto también hay una suerte de parálisis en todas las decisiones de inversión, de compra, que van a afectar las transacciones en los mercados internacionales. Eso repercute obviamente en forma directa en el precio de exportaciones muy importantes para nosotros, como ha sido el cobre. Pero también estamos un poquito a la espera de, bueno, qué va a pasar, qué tenemos que hacer, cuáles son los próximos pasos, porque si mientras esto no decante y siga esta escalada, lo que se puede prever es que va a haber una ralentización del comercio internacional, y eso indudablemente genera un impacto en la demanda por nuestros productos y por lo tanto en nuestras exportaciones, en nuestra capacidad de crecer. Eso adicional a lo que pueda pasar con tasas de interés, con tipo de cambio. Entonces, toda esta incertidumbre, la verdad es que no nos beneficia para nada. Y yo diría que hoy día el mundo entero está un poquito a la espera de qué hacer, y esa falta de decisiones, de consumo, de inversión, finalmente... no saber dónde es el piso, porque la economía siempre se mueve con un piso, más allá de que te guste o no, este es el piso. Así es, y no es un buen piso en este momento. Por lo tanto, yo me imagino que, bueno, hay que esperar, todavía es muy temprano, pero si hay un sesgo de las estimaciones existentes previamente, va a ser a la baja. O sea, que uno no creo que uno pudiera esperar las mismas situaciones o proyecciones para el año, dada esta incertidumbre. Muchos pensaban que incluso que el IPOM de hace algunos días quedó obsoleto. ¿Tú lo ves así? Yo creo que hay que hacer una revisión, porque ese IPOM consideraba un escenario internacional con ciertos anuncios. Uno esperaba alzas arancelarias en algunos países muy selectivos, jamás esta situación general, menos estos vaivenes que ha habido, y por lo tanto yo creo que efectivamente va a haber un ajuste a la baja en las proyecciones. ¿Ustedes ven algún sector dentro de la CPC? ¿Ustedes ven algún sector que se va a ver especialmente golpeado? Claro, puede sonar con toda lógica, tú mencionabas el tema de la minería, el cobre. Estamos por saber los resultados de esa investigación que anunció el gobierno de Estados Unidos días antes. ¿Pero ustedes ven algún sector especialmente que podría estar potencialmente damnificado? Bueno, hay un par de sectores importantes para Chile que hoy día, como tú muy bien dices, están en investigación, pero por lo tanto no enfrentan esta arancel de 10%, como es el caso del cobre, como es el caso de los derivados de la madera, pero hay muchos otros que sí enfrentan mayores tasas, y uno podría decir,
bueno, hoy día se igualó todo a 10%, ¿no? Pero en su momento algunos sacaron cálculos alegres de que a lo mejor quedábamos mejor en términos relativos. Bueno, en el caso del vino, por ejemplo, si entra el vino europeo más caro, aquí puedo tener una oportunidad. Claro, claro, pero la verdad es que ahora eso además se igualó, pero indudablemente lo que más nos impacta a nosotros es que haya esta restricción en el consumo, en el gasto de las personas, en la actividad productiva y por lo tanto todo lo que tiene que ver con compra de insumos intermedios. Y eso obviamente le va a pegar a muchos sectores nuestros. O sea, nosotros tenemos importantes exportaciones, no solo en estos dos productos que yo mencionaba antes, sino que también en fruta, mucho, en salmones, y por lo tanto hay muchos sectores que también se van a ver. Y también considerando que el año pasado fue un crecimiento de 2,6, claro, a todos nos gustaría que fuera más, pero estuvo cimentado en buena medida por las exportaciones, que superaron los 100.000 millones de dólares. O sea, siempre dentro de los cheques positivos del año pasado estaban las exportaciones. Desde este año quizá ese cheque no esté. Así es, no se vislumbra que tengamos ese empujón de las exportaciones. La inversión ha venido cayendo los últimos 2 años. Este año uno esperaría que creciera un poquito por base de comparación también, porque viene 2 años cayendo. Y el consumo probablemente también se vea de alguna manera restringido. ¿Cómo has visto el comportamiento, el actuar del gobierno? Tú te has reunido harto con el gobierno en esta coyuntura. ¿Cómo has visto cómo ha actuado el gobierno? Muchos han sido críticos, claro, de las primeras palabras del presidente Boric, pero de ahí en adelante, en lo netamente técnico, en cómo han evaluado, en contestar ante un personaje como Donald Trump. Bueno, es difícil juzgar porque ha sido muy incierto el escenario. Yo diría que sí ha habido una intencionalidad y una convocatoria, tanto desde Cancillería como desde el Ministerio de Hacienda, para agrupar visiones sectoriales, visiones también hoy día se juntó el ministro, ¿cierto?, con un grupo de exministros y ex banqueros centrales. Yo creo que todo Chile eso, los últimos 35 años en materia económica completo en Hacienda. Todos tratando de poner... Es una buena señal en Chile, por que todavía supuesto, permanece eso. porque esto es un tema país y aquí no podemos salir con las críticas cruzadas, todo lo contrario, que hay que ponerse a disposición. Yo creo que hay que darle más sentido de urgencia en el contexto que se pueda, ¿no? Pero uno ve que decenas de países ya han buscado reuniones en Estados Unidos, yo entiendo que Cancillería también lo está haciendo, porque hay que sentarse a negociar. Y en este escenario nosotros somos un país chico, un país abierto, no tenemos ninguna posibilidad de mostrar dientes acá. Lo que hay que hacer es sentarse y decir, bueno, ¿por qué nos imponen estos aranceles? Nosotros tenemos un tratado de libre comercio, ¿No le ves salida pronta, perdón, Susana? A este tema en particular sí, a la batalla de los grandes, no. Yo creo que eso tiene para rato todavía. ¿Eres pesimista respecto a ese escenario? Yo creo que ya incluso el ruido que ha habido hasta ahora es negativo, porque todavía queda mucho camino por delante y si las decisiones se toman con tanta improvisación, por supuesto que es un factor de preocupación. Y yo creo que esta disputa, esta tensión entre China y Estados Unidos puede ser de largo aliento. Te quiero llevar a otros temas de la contingencia más en el plano local. ¿Cómo analizan ustedes de la CPC esta idea de declarar este Viernes Santo, la próxima semana? Claro, no va a correr para este viernes seguramente, pero en definitiva dejarlo como feriado irrenunciable. ¿Cómo lo analiza usted? Mira, yo más allá del día puntual, el Viernes Santo, vimos al cardenal levantar este tema legítimamente, entonces más allá de lo religioso, que es perfectamente atendible, yo creo que en Chile tenemos un tema con los feriados y con los feriados irrenunciables. Este 2025 hay 19 feriados. Sí, son 5 irrenunciables en Chile. 8. 8 irrenunciables porque tenemos 3 fechas electorales. Ya. Entonces se suman a los 5 tradicionales. Claro, anualmente tenemos sí o sí 5. Sí o sí 5, y cuando están las elecciones, algo que es súper debatible, porque lo que hemos visto hacia atrás, ha habido esta discusión cada vez que hay elecciones, y cuando hubo ese día de dos días de elecciones, sábado y domingo, y se dejó que el sábado no se cerrara. La gente fue a votar igual, y mucha. Y mucha gente, casi el 70% del padrón votó ese día, entonces es perfectamente compatible. Ya tenemos todos, estamos más que entrenados para los días electorales, ¿cierto? Hacerlo en forma ágil. Los últimos 5 años nos dejamos profesional en el tema. Claro. Entonces, la verdad es que yo creo que esto es una oportunidad para repensar nuestra estructura. En el pasado han habido propuestas que yo creo que perfectamente evaluables, como reducir los días feriados y aumentar vacaciones. Eso permite que la gente distribuya libremente siempre que sus haya un días. acuerdo, me imagino, entre empleador y trabajador.
o sea, esto que yo te digo es algo que uno podría tomar un acuerdo político, ¿no? Y obviamente después, bueno, cada uno toma las vacaciones en la medida de lo posible, cuando quiera, y eso tiene menos efecto en la economía nacional, porque los feriados son costosos, un feriado irrenunciable más aún, y por lo tanto... ¿Cuesta un feriado irrenunciable más o menos? Mira, solamente en este tema del comercio que se está evaluando ahora, las estimaciones son entre 170 y 200 millones de dólares el día. Irrenunciable. Cuando es irrenunciable, y eso significa, para hacerse una idea, en el IMASEC, ¿no? Este índice mensual de actividad económica, es como medio punto menos de crecimiento en el mes. Por lo tanto, tiene un impacto importante. La irrenunciabilidad tiene un problema, que finalmente, aunque tú quieras trabajar, estás impedido de hacerlo. Aunque tú quieras que los comercios estén abiertos y tomas esa opción, yo creo firmemente en la libertad de las personas. Y la discusión que se está dando en particular con este feriado, cuando ya hay voluntariamente deseo de trabajar porque es muy rentable, no solo para las empresas y las tiendas y los tiendas departamentales, sino que para los propios trabajadores que ganan comisiones, creo que impedirlo por ley no es el camino que deberíamos abordar. Susana, y también hace algunos días la Dirección del Trabajo, en su dictamen respecto al tema, hablaban de un derecho adquirido. ¿Cómo lo ven ustedes, esa posición también desde la Dirección del Trabajo, cuando se buscaba también que, más que feriado irrenunciable, que sobre todo el retail abriera? No, yo creo que es un dictamen bien cuestionable. La verdad es que eso pone en discusión que situaciones acordadas, en muchos casos con mucho menos incluso de un año de contrato, define que para todos esto sería un derecho adquirido. Habla en realidad de una cláusula tácita, ¿no? Y yo creo que eso es más que discutible. Son situaciones muy distintas de unos a otros, y yo creo que es un camino que se está pavimentando para finalmente hacer que todo sea irrenunciable y todo sea derecho adquirido. Insisto, yo creo que eso hay que revisarlo en su mérito, y pienso que las personas tienen que ser mucho más libres de elegir lo que les conviene. Y eso, como te decía, trasciende. ¿Pero los trabajadores muchas veces pueden elegir? Si tú o sea, en este caso en particular se está hablando de un trabajo que voluntariamente escogen las personas y los trabajadores y trabajadoras de realizarlo porque les resulta conveniente. En otra discusión que se ha puesto muy en boga los últimos días, ¿cómo ven ustedes esta propuesta desde la CUT del famoso sueldo vital? 725.000 pesos. Habla la CUT de apuntar hacia ella. Ya hemos visto que el sueldo mínimo 500.000 pesos que se llegó el año pasado, lo dijo el mismo Banco Central, no es un argumento mío, que ha afectado a la inflación y otros elementos. ¿Cómo lo ven ustedes, esto de apuntar a los 725.000 pesos como sueldo vital? Yo creo que ahí hay una confusión, porque cuando se habla, que creo que es una mala denominación salario vital, porque lo que se ha, metodológicamente lo que se ha estado empujando desde la OIT, también en otras partes del mundo, es un cálculo de un indicador de suficiencia de los ingresos. O sea, no es equivalente a sueldo mínimo. No, porque finalmente cuando tú dices cuánto es el ingreso que necesita un hogar, ese ingreso está compuesto por un salario, por un ingreso del capital, a lo mejor hay inversión, a lo mejor hay un departamento, hay algún ingreso de capital y las transferencias del Estado. Entonces, cuando se asemeja este llamado salario vital, que como te digo es más bien un ingreso de suficiencia, con una negociación salarial, va por carriles completamente distintos. Los salarios, sean salarios de mercado o salario mínimo, siempre tienen que responder mucho más a la realidad de los países, al mercado laboral, a la productividad. ¿Chile no está en condición, a tu juicio, de asumir un sueldo de ese tipo? ¿O un salario vital? O sea, todos nos gustaría que el salario fuera lo más alto posible. Para eso se necesita crecer, para eso se necesita empleo formal, pero creo que establecer montos de alguna manera elegidos desde cualquier referente, en este caso, como te digo, un referente que no es el correcto, lo que termina pasando es que favorece a los que tienen empleo, pero perjudica mucho a los que están fuera del mercado laboral formal, los que querrían trabajar y no van a acceder porque ese salario no se condice con la realidad y la rentabilidad de las actividades productivas. Entonces, creo que es una discusión que se ha desvirtuado.
justamente por la coyuntura de negociación de salario mínimo, pero creo que hay que ser consciente que somos un país que tiene más de 8% de desempleo, casi 2,5 millones de personas trabajando en la informalidad, lo que significa ingresos mucho más volátiles, sin protección social, sin ahorro para las pensiones. Y este tipo de medidas justamente pueden agudizar esa situación. Susana, miro la pausa aquí en Mirada Económica. Al regreso seguimos hablando con la presidenta de la CPC de otros temas de la contingencia, pero antes le contamos a ustedes que tu negocio se la juega todos los días. Celeri también, tu pasarela de pagos diseñada para cobrar fácil desde tu primera venta hasta miles al día. Nosotros cobramos por ti. Súmate a Celeri.com, la pasarela de pagos de negocio que quiere llegar lejos. Súmate en Celeri.com y crece sin límites. Pausa aquí en Mirada Económica. Mirada Económica.